Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Junior Heredia de la iglesia Venga Tu Reino. Y hoy quiero hacerte un comentario acerca de la palabra de Dios, el Salmo 91, que usted a lo mejor también lo sabe y lo conoce, ese salmo. Pero hoy quiero concentrarme solamente en el primer y el segundo versículo de ese salmo, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El Salmo 91 lo tenemos muchas veces, por lo menos aquí en la República Dominicana, lo tenemos muchas veces en adorno en la casa. Tenemos un cuadro con el Salmo 91 o una cerámica abierta en forma de libro que tiene el Salmo 91. Y hay muchas casas que tradicionalmente tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y nadie mueve esas hojas. Es una forma tradicional como para traer protección a la casa. Pero no tiene sentido ese acto si no hay fe en Dios. Es decir, el Salmo no es el que protege, sino Dios es el que cubre las casas, el que nos protege de cosas más malas, podríamos decir, que no pudieran acontecer. Y me encanta porque el Salmo 92 tiene un inicio muy impactante. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Dos cosas. Habitar, ¿en dónde? En el abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Habitar no es pasar por un lugar. Habitar no es estar en un lugar de manera temporal. Habitar significa que tú convives en ese lugar, que tú te mudaste a ese lugar, que cuando tú te preguntan cuál es tu dirección, tú das la dirección de ese lugar porque ahí es que tú habitas. Es decir, habitar significa convivir de manera permanente en ese lugar. Ahora, ¿dónde dice el salmista que se debe habitar? Al abrigo del Altísimo. No en un lugar abierto, sino que abrigo significa cobertura. Cuando tú te abrigas, cuando tienes frío, frío de la soledad, frío de la desesperación, frío del desencanto, el frío del desaliento, el frío de las cargas que tú mismo te pones, es frío de no estar en calentura, en el sentido de movimiento. Cuando algo está estático, se enfría. Cuando algo está en movimiento, se calienta. Entonces, el abrigo del Señor significa que Él nos cubre y nos da su calor. El calor de Padre, el calor paternal, el calor de Dios. El fuego de Dios que calienta aquellas cosas que a Él no le agrada y que a nosotros nos produce desgaste. Es decir, el salmista está diciendo que yo tengo que esa persona que convive, que habita, que tiene su domicilio bajo la cobertura de Dios, esa persona morará. Ahora utiliza el verbo morar. Ahorita era el que habita. Ahora, el que habita al abrigo del Altísimo, esa persona morará, vivirá, estará sentado debajo de la sombra. Está dando el simbolismo del calor, ¿verdad? De que cuando yo busco una sombra, cuando estoy fatigado, cuando estoy cansado, cuando tengo sed, busco un lugar que me refresque. Dice el libro de los Hechos, Pedro predicándole a los judíos: vengan a la presencia del Señor para que tengan tiempos de refrigerio. Dios lo que está diciendo a través del salmista es que cuando nosotros nos acercamos y comenzamos a hacer habitación de Dios, estamos cubiertos bajo su amor y bajo su compasión. Y cuando yo estoy cubierto bajo su amor y su compasión, entonces voy a morar, mi casa estará, voy a vivir, voy a descansar en la sombra, donde el sol, sus rayos radioactivos UV, ultravioletas, no afectan mi piel. Estoy hablando metafóricamente. Donde los problemas no afectan mi ser. Donde los rayos ultravioletas del sol de la desesperación
no afectan mis sentidos, no me hacen sudar, no me trae calentura en el pecho, no me trae sudor en la espalda, porque estoy debajo de la sombra del Todopoderoso. Y utiliza una de las cualidades de Dios y es omnipotente. Es decir, que todo lo puede. Lo que significa que me lleva a un estado de desesperación por problemas, de angustia por dificultades. Y esas angustias por dificultades, el salmista me sugiere que yo debo de habitar en la cobertura de Dios para morar bajo su sombra del que todo lo puede. Cuando yo tengo un conocimiento, una conciencia de que Dios todo lo puede, en ese preciso instante estoy bajo un refrigerio. Comienzo a descansar, comienzo a soltar mis cargas. Y entonces el salmista en el versículo 2 enfoca a través de sus palabras sus sentidos. Diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová es, ok, esto es lo que es. Tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo y en quien yo voy a confiar. Él se hace una declaración y el salmista en uno de los otros salmos dice, creí, por tanto, hablé. Es decir, como creo, entonces lo declaro, lo pronuncio, digo las palabras. Hay personas que cuando quieren hacer algo, sienten que si no la dicen, no tienen el arranque de hacerlo. Hay personas que están en su casa y dicen, voy a ayunar mañana, como una forma de someter su sentido y sus mentes a que mañana toca ayuno, a que mañana tienen que hacer una visita a un hermano, a que mañana tienen que ir a hacer una diligencia para avanzar el reino de Dios. Tienen que decir, no, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. David hizo lo mismo. Dijo, diré yo a Jehová. Es decir, yo te voy a decir a ti, Señor, tú eres mi esperanza. En quien tengo que esperar eres tú. Ahí utilizó la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Mi castillo. Cuando habla de castillo, habla de refugio fuerte. Habla de que estoy guardado. Habla de que el enemigo, por más flecha que tiren, estoy dentro de mi castillo. Habla de que para acercarse a mí tiene que atravesar muchas puertas, mucho concreto, muchas torres, muchos guardias. Y eso es lo que es Dios. Sus ángeles nos guardan. La roca es Jesucristo. Su fortaleza nos rodea para protegernos de todo mal. Mi castillo. Y entonces, como Él es mi esperanza y Él es mi castillo, mi Dios en quien voy a confiar. Mi Dios en quien voy a confiar. Esto nos enseña el Salmo 91, versículo 1 y su versículo 2. Tenemos que habitar bajo la sombra del Altísimo. Tenemos que morar. Esto nos trae como consecuencia que vamos a comenzar a morar debajo de la sombra del Omnipotente, donde el sol del problema, los rayos del sol de las dificultades no van a afectar nuestro ser espiritual, nuestras emociones, nuestras mentes, porque estaré bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Y por más grande que sea mi problema, estaré bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Vamos, repite conmigo. Y por más que sea grande que sea mi enfermedad, estaré bajo la sombra del que todo lo puede. Y por más problemas que yo tenga en mi hogar, en mi casa, estaré bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Si te gustó y llegaste hasta este video, dale a suscribirte, comparte, comenta. Soy el pastor Junior Heredia de la iglesia Venga a tu Reino, señores, y nos vemos en la próxima.